Evangelio de hoy. Sábado 17 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículos 7 al 14. Jesús le dijo: Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde: ¿Hace tanto que estoy con vosotros, y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El rostro del Padre revelado en Jesús. Jesús, en este pasaje profundamente íntimo y teológico, declara a sus discípulos una verdad que no solo desafía la percepción humana de Dios, sino que transforma radicalmente la manera en que lo podemos experimentar. En su respuesta a Felipe, Jesús no solo corrige una comprensión incompleta de quién es Dios, sino que también abre una puerta infinita a una relación viva y profunda con el Padre. Ya no se trata de un Dios lejano, escondido tras nubes de misterio o detrás del velo del templo. Jesús proclama que mirar su rostro es mirar el rostro del Padre. Escuchar su palabra es oír al mismo Dios. Contemplar sus obras es contemplar el actuar del Creador. Cada gesto, cada sanación, cada perdón que fluye de Jesús, lleva impreso el sello eterno del Padre. Este momento del Evangelio no está aislado. Está enmarcado en el contexto de la última cena. Justo cuando el Maestro se despide de los suyos. Jesús está a punto de ir al Padre por medio de la cruz. Y es ahí donde Él desea dejar claro que la revelación de Dios ha sido plena y total en su persona. No hay nada que quede oculto de Dios, que no se haya mostrado ya en Cristo. En esta revelación total, no se trata de una transmisión de conceptos, dogmas o imágenes simbólicas. Se trata de una vida, de una presencia, de una entrega de amor que deja a la humanidad sin excusa, para seguir viendo a Dios como lejano o inaccesible. Felipe y el deseo humano de ver a Dios. La petición de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, expresa un anhelo muy humano. Ese deseo de ver a Dios ha sido parte esencial de la búsqueda espiritual de la humanidad desde sus orígenes. El Antiguo Testamento está lleno de personajes que desean ver el rostro de Dios. Moisés lo pidió, Elías lo anheló. El salmista clama: Tu rostro buscaré, Señor. Este anhelo no desaparece con la llegada del Mesías. Incluso sus discípulos, después de tanto tiempo a su lado, aún no comprenden que ya lo están viendo. La respuesta de Jesús a Felipe no es un reproche frío. Es una revelación que lleva consigo una ternura infinita y una llamada a abrir los ojos. No es que Felipe haya estado ciego, sino que su corazón no ha terminado de comprender que lo que deseaba ya lo tenía delante. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? Anhelamos un Dios que nos hable desde el cielo,
Que haga milagros visibles a nuestros ojos, que manifieste su poder. Y mientras tanto, se nos pasa por alto. Que ese mismo Dios ya se ha revelado, ya ha hablado. Ya ha amado, ya ha compartido su vida con nosotros en la carne. En la sangre, en el rostro concreto de Cristo. La unidad perfecta entre el Hijo y el Padre. Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Esta declaración no es solo una afirmación teológica de unidad, sino un testimonio de la comunión más íntima que existe entre las personas divinas. Esta unidad no es solo de propósito o de voluntad, sino de ser. Lo que Jesús hace, lo hace porque el Padre actúa en él. Lo que Jesús dice, lo dice porque el Padre habla en él. El Jesús histórico, visible, tangible. Es el espejo puro y perfecto del Dios invisible. Esta afirmación va más allá de las expectativas religiosas de su tiempo. Para muchos, hablar así era una blasfemia. Pero para quien ha creído, es una luz que disipa las tinieblas. Esta comunión no es abstracta, no se queda en lo alto del cielo. Se hace cercana. Se hace cuerpo y sangre. Se hace palabra que consuela, que transforma, que redime. Creer en las obras, testigos de la acción del Padre. Jesús sabe que no todos comprenderán la profundidad de sus palabras. Por eso ofrece otro camino, el de las obras. Si no podéis entender esta unión tan íntima, al menos creed por lo que habéis visto. ¿Quién puede dar la vista a los ciegos? ¿Quién puede devolver la vida a los muertos? ¿Quién puede perdonar pecados, multiplicar panes, caminar sobre las aguas? ¿Tocar al leproso y sanarlo con una caricia de amor? Cada obra de Jesús es una manifestación concreta del actuar del Padre. Hoy también se nos invita a ver las obras de Dios. No siempre serán milagros espectaculares. A veces será la paz en medio de la tormenta. Otras veces, la fuerza para perdonar. O la ternura que sentimos en la oración. O el consuelo silencioso en el dolor. Cada obra de amor verdadero que nace del corazón creyente es ya obra del Padre en el mundo. El poder de la fe, hacer obras aún mayores. Jesús no se queda en la contemplación de sus propias obras. Da un paso más, el que cree en mí. También Él hará las obras que yo hago. Y aún mayores. Esta afirmación, a primera vista desconcertante, nos recuerda que la fe no es pasiva. No es solo aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, sino dejar que esa verdad transforme nuestra vida, al punto de convertirnos en instrumentos del mismo amor divino. Hacer obras mayores no significa eclipsar a Jesús. Significa que, gracias a su partida al Padre, el Espíritu Santo se derrama sobre la Iglesia, y esa Iglesia puede ahora, en cada rincón del mundo, continuar su obra redentora. Cada gesto de caridad, cada sacrificio oculto, cada entrega silenciosa en el nombre de Cristo, es una prolongación de su obra. Somos sus manos, sus pies, su corazón en el mundo. Pedid en su nombre, la oración con corazón unido. Jesús promete, lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. No se trata de una fórmula mágica, ni de una garantía de cumplir nuestros deseos humanos. Pedir en su nombre significa pedir desde una comunión con su corazón. Significa estar tan unidos a su voluntad, tan insertos en su amor, que lo que pidamos sea realmente conforme al reino. Esta promesa está estrechamente unida al deseo de glorificar al Padre. Cada oración, cuando brota desde la comunión con Cristo,
No busca otra cosa sino que Dios sea glorificado. Que su nombre sea conocido, amado, venerado. Que la humanidad reconozca en él su origen, su esperanza y su destino. Jesús, al repetir 2 veces esta promesa, yo lo haré, no deja espacio para la duda. Quiere que sepamos que no estamos solos. Que tenemos acceso directo al corazón del Padre. Que podemos acudir a Él con confianza filial. Sabiendo que todo lo que es verdadero, justo, santo y conforme a su voluntad, será escuchado. La eterna paciencia de Cristo con nuestra ceguera. Pero Jesús no abandona a Felipe en su torpeza. No lo rechaza ni lo acusa con dureza. No lo menosprecia por no haber entendido lo esencial. Incluso después de haber caminado a su lado durante tanto tiempo. Al contrario, Cristo se inclina hacia su corazón confundido con ternura divina. Como quien vuelve a explicar el mismo misterio a un niño que, aun tras muchas lecciones, no ha logrado comprenderlo. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿Y todavía no me conoces? En esta pregunta hay más misericordia que reproche. Más dolor amoroso que impaciencia. Cristo se muestra como el maestro paciente. Como el pastor que no abandona a la oveja que se ha rezagado, sino que se detiene para tomarla de nuevo en brazos. Y mostrarle con su mismo aliento que Él es el camino, la verdad y la vida. El corazón de Jesús está herido, pero no por orgullo. Ni por frustración humana, sino por ese amor que desea desesperadamente ser reconocido por los suyos. Por ese anhelo divino de comunión total con los hombres. No es solamente una enseñanza doctrinal la que repite a Felipe, sino una revelación afectiva y vivencial. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es como si dijera, ¿qué más puedo hacer para que entiendan que todo en mí grita al Padre? ¿Acaso no han percibido su ternura en mis manos que han sanado? Su compasión en mis lágrimas por Lázaro. Su justicia en mis palabras firmes contra la hipocresía. Su misericordia en cada perdón concedido, su gloria en cada milagro. Ver a Cristo es ver al Padre porque Cristo es la perfecta imagen visible del invisible. El rostro humano de la divinidad que ha decidido hacerse cercana, accesible, entrañable. Y sin embargo, incluso después de tanto, nosotros, como Felipe, seguimos pidiendo señales, pruebas, demostraciones. Cuando la verdad ya se nos ha entregado en carne y sangre. Seguimos ciegos frente al resplandor de lo eterno. El vínculo inseparable entre el Hijo y el Padre. Jesús no se presenta como un enviado externo del Padre. Como si fuese un profeta más que habla de Dios desde fuera. Su relación con el Padre es absoluta, indivisible, total. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? No dice que Él simplemente proviene del Padre o que actúa de parte de Él, sino que está en Él. Que su ser mismo está sumergido en el ser del Padre. Y que el Padre está plenamente en Él. Esta unidad ontológica entre el Padre y el Hijo es el fundamento de toda nuestra fe. Y al mismo tiempo es la garantía de nuestra salvación. Porque si Dios ha venido a nosotros en Cristo, entonces Dios mismo ha abrazado nuestra carne. Ha conocido nuestra historia. Ha llorado nuestras lágrimas. Ha asumido nuestro dolor y ha cargado sobre sí nuestras heridas. Y cuando Jesús actúa, no lo hace como un simple instrumento separado, sino como quien, desde dentro de la misma Trinidad, manifiesta la obra del Padre.
Cada palabra pronunciada por Cristo, cada gesto suyo, cada silencio incluso. Es palabra, gesto y silencio del Padre Eterno. Esta verdad es la que sostiene el misterio cristiano. Que en Cristo, Dios mismo nos ha hablado. Dios mismo nos ha amado. Y Dios mismo nos ha redimido. Las obras como testimonio viviente del Dios hecho carne. Jesús comprende que, aun con sus palabras, hay corazones que necesitan señales visibles para aferrarse a la fe. Por eso dice, si no me creéis por las palabras, creed por las obras. No hay en Cristo ninguna contradicción entre lo que dice y lo que hace. Sus obras son la traducción de sus palabras. Y sus palabras son el eco de sus obras. Los milagros no son simples demostraciones de poder, sino signos sacramentales del reino que ha irrumpido en la historia. Cada ciego que ve, cada leproso purificado, cada muerto que resucita, cada pecador perdonado. Es una manifestación del amor del Padre que actúa por medio del Hijo. Las obras de Jesús son ventanas abiertas hacia el cielo. Destellos de eternidad en medio del polvo de la tierra. Si no somos capaces de creer por el testimonio interior de sus palabras, al menos deberíamos abrirnos al asombro que suscitan sus actos. Porque solo un amor infinito puede actuar como Él ha actuado. Promesa de participación en las obras de Cristo. Aquí Jesús da un salto deslumbrante. No solo dice que sus obras son prueba de su unidad con el Padre, sino que quienes creen en Él harán también esas obras. E incluso mayores. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que nosotros, frágiles y limitados, podamos hacer obras mayores que las del Hijo de Dios? Jesús no está hablando aquí de poder humano, ni de una especie de competencia milagrosa entre los suyos y Él. Habla de la participación activa en su misma vida y misión. Una vez glorificado y vuelto al Padre. Es desde la cruz y la resurrección que esta promesa cobra sentido. Porque en el Espíritu que Él enviará, los suyos podrán continuar su obra, extenderla a todos los rincones de la tierra. Y llevar a plenitud los frutos del Evangelio. La historia de la Iglesia primitiva es testimonio vivo de ello. Los apóstoles curaban, anunciaban, transformaban ciudades. Cruzaban fronteras culturales y geográficas. Todo en el nombre del Señor resucitado. Las obras mayores no son necesariamente más espectaculares en apariencia, pero sí más universales, más duraderas, más fecundas. Porque se hacen en el tiempo del Espíritu. En el tiempo de la Iglesia. Cuando la semilla del Evangelio ha comenzado a multiplicarse en campos incontables. El poder invencible de la oración en su nombre. Jesús culmina este pasaje con una promesa que sobrepasa toda esperanza. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Esta declaración no es una fórmula mágica, ni una garantía automática de que nuestros deseos serán satisfechos. Pedir en el nombre de Jesús es orar desde su corazón, desde su voluntad, desde su comunión con el Padre. Es pedir lo que Él pediría. Desear lo que Él desea, amar lo que Él ama. Cuando nuestra oración nace de esa intimidad con Cristo, entonces todo lo que pidamos será escuchado y cumplido. No porque Dios se pliegue a nuestras exigencias, sino porque nuestra voluntad se ha alineado a la suya. Jesús quiere que comprendamos que la oración cristiana no es súplica desesperada ni repetición vacía, sino participación amorosa en el diálogo eterno entre el Hijo y el Padre. Por eso repite, lo haré. No solo como promesa, sino como certeza firme. Él actúa desde el cielo.
desde su glorificación, para que la gloria del Padre continúe manifestándose a través del Hijo en la historia humana. Nuestra vida de oración, entonces, es también misión. Cada vez que oramos en su nombre, estamos participando en la obra salvadora del Verbo encarnado. El nombre de Jesús como llave del cielo. Pedir en su nombre no es solo pronunciar Jesús como quien evoca un símbolo religioso, sino entrar, por la fe, en su misma identidad, en su obediencia, en su entrega. Es orar como miembros vivos de su cuerpo, como hijos adoptivos en el Hijo Eterno. Pedir en su nombre es asumir el peso de su cruz y la belleza de su resurrección. Es decirle al Padre, no me escuches por mis méritos, sino por los de tu Hijo, que ha dado su vida por mí. Esta es la audacia humilde del cristiano, atreverse a llamar a Dios Padre porque lo hacemos en Cristo, con Cristo y por Cristo. De ahí que todo lo que pidamos así, desde la confianza, la obediencia y la comunión, será escuchado. Porque en su nombre se encierra toda la voluntad del Padre, todo el poder del Espíritu, y toda la misericordia de Dios. La gloria del Padre como fin de toda obra. El Señor no promete responder nuestras súplicas para complacernos, sino para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí está la clave profunda de toda oración auténtica, la glorificación del Padre. Jesús no busca que sus obras nos maravillen por sí mismas, sino que conduzcan al Padre. Que cada sanación, cada prodigio, cada gracia obtenida en la oración, sea una flecha que apunte al cielo. Esta gloria del Padre no es una gloria egoísta, como la de los hombres que buscan fama, sino la irradiación plena de su amor, el esplendor de su bondad, la luz que ilumina a todo hombre. Cuanto más glorificado es el Padre en el Hijo, más el mundo se salva, más el hombre recupera su sentido, más la creación entra en armonía. Y si nuestras obras y oraciones apuntan a esa gloria, entonces se nos concede todo lo que pedimos. Porque ya no pedimos para nosotros, sino para que Él reine. La fe como puerta que se abre a lo imposible. Quien cree en mí hará las obras que yo hago. Esta es una promesa tan vertiginosa que a menudo pasamos de largo, sin atrevernos a confrontarla en serio. Jesús no dice, quien tenga poder, ni quien tenga estudios, ni quien haya sido elegido por los hombres. Dice, quien cree en mí. La fe no es solo aceptar verdades. Es lanzarse con todo el corazón en las manos de Cristo. Confiar en su palabra aunque todo parezca oscuro. Caminar cuando no se ve el suelo. Amar cuando no se es amado. Y esta fe, a veces débil, a veces tambaleante, pero verdadera, tiene el poder de liberar milagros, de transformar realidades, de mover montañas. No por lo que somos, sino por lo que Él es en nosotros. Una invitación a vivir en la misión de Cristo. Jesús no nos invita solo a contemplar sus obras, sino a continuarlas. Nos hace partícipes de su misión. Nos entrega su evangelio como llama que debe seguir encendida. Su vida no termina con su resurrección. Comienza una nueva etapa en nosotros. Somos sus manos para sanar, sus labios para anunciar, sus pies para ir al encuentro. Su corazón para amar al mundo como Él lo amó. Cada cristiano que vive su fe con autenticidad se convierte en continuación viva de Cristo en la historia. No somos espectadores de su obra. Somos protagonistas con Él. La comunión con Cristo, fuente de fecundidad. Para que nuestras obras tengan valor eterno, deben nacer de la unión con Cristo. No se trata de activismo, ni de hacer cosas buenas por nuestra cuenta.
Se trata de dejarnos habitar por Él. Que nuestras decisiones, intenciones y actos estén inspirados por su Espíritu. Solo en esa comunión profunda, como los sarmientos con la vid, nuestras acciones tienen peso de eternidad. Cristo no busca servidores aislados, sino amigos unidos. Y cuanto más estrecha sea esa unión, más fecunda será nuestra vida. Incluso en la aparente esterilidad. La fe que se prueba en el amor cotidiano. Hacer las obras de Cristo no es realizar milagros espectaculares, sino amar como Él amó. Perdonar como Él perdonó. Servir como Él sirvió. Las verdaderas obras que transforman el mundo son aquellas que se hacen en lo oculto. En lo sencillo. En lo constante. Una madre que cuida a su hijo con ternura. Un enfermero que acompaña con paciencia. Un joven que se esfuerza en la castidad. Un anciano que ofrece sus sufrimientos en silencio. Todos ellos están haciendo las obras de Cristo. Y tal vez mayores. Porque son frutos de la gracia oculta que actúa donde el mundo no mira. La oración como motor de toda misión. El alma que no ora se vacía. Pierde fuerza. Se marchita. Jesús no dice que nosotros haremos las obras por esfuerzo, sino por una relación viva con Él, alimentada en la oración. La oración en su nombre no es un añadido a nuestra jornada, sino el centro desde el cual todo brota. Quien ora con fe mueve el cielo. Desarma al mal. Abre caminos donde no los hay. La oración es nuestra participación en el diálogo eterno entre el Hijo y el Padre. Y es ahí donde todo se decide. No hay obra misionera fecunda sin rodillas dobladas. Sin silencio adorante. Sin súplica confiada. Vivir de cara al Padre. Jesús vive para glorificar al Padre. Toda su existencia está orientada hacia Él. Y nos llama a vivir de la misma manera. No por obligación, sino por amor. Vivir de cara al Padre significa preguntarnos cada día. ¿Esto glorifica a Dios? Este gesto, esta palabra, esta decisión, lo hace más visible, más amado, más creído. En esa orientación está la verdadera libertad del cristiano. Vivir ya no para sí, sino para aquel que nos amó primero. Y desde ahí, toda nuestra vida se vuelve liturgia. Alabanza. Misión. Una promesa que compromete. Jesús no solo promete que hará lo que pidamos en su nombre, sino que nosotros haremos lo que Él hace. Pero esa promesa es también un compromiso. Si creemos en Él, no podemos vivir como si nada hubiera cambiado. Estamos llamados a ser como Él. A actuar como Él. A dejar que su vida se encarne en la nuestra. No podemos decir que creemos y seguir indiferentes ante el dolor ajeno. Ni callar frente a la injusticia. Ni negar el perdón que Él nos ha dado. Su promesa nos eleva, pero también nos exige. Nos recuerda que seguir a Cristo es cargar la cruz cada día. Pero también es saber que su yugo es suave y su carga ligera. La pedagogía divina de la paz. Jesús, al decir, paz a ustedes, no lanza una fórmula vacía ni un saludo meramente cordial, sino que deposita sobre sus discípulos la fuerza sanadora de su resurrección. En medio del espanto, la turbación, las dudas y la fragilidad de su fe, Él no recrimina, no acusa, no exige una fe perfecta, sino que se ofrece como fuente de paz. Esta es la pedagogía del resucitado.
No levantar la voz. No sembrar miedo. No establecer una distancia inaccesible, sino sembrar serenidad allí donde reina el caos. Y restituir la armonía allí donde el alma ha sido desgarrada por la cruz. La redención de los sentidos. Cuando Jesús les muestra las manos y los pies, y los invita a tocarlo, no lo hace para satisfacer su curiosidad, sino para redimir sus sentidos, que han sido testigos del horror del Gólgota. El tacto, que alguna vez se encogió de miedo al ver el madero sangriento, ahora es llamado a tocar la vida nueva. La vista, que se cerró en llanto, ahora contempla la gloria. Así, el cuerpo del creyente también es resucitado con Cristo. Porque todo su ser es envuelto por la luz que emana del cuerpo glorioso del Señor. El gozo que lucha con la incredulidad. Es profundamente revelador que, aun viendo al Señor, los discípulos no acaban de creer. Por la alegría. Es un gozo que no les cabe en el alma, tan excesivo que roza lo increíble. Pero ese exceso de luz no es reprochado por Cristo, sino acogido. El Señor sabe que el alma humana necesita tiempo para comprender la magnitud del milagro. Y que la alegría también puede aturdir como un relámpago. Él no se aleja por su lenta fe, sino que permanece junto a ellos. Pacientemente. El alimento que ancla la resurrección en lo real. Cuando Jesús come delante de ellos un trozo de pescado asado, no lo hace por necesidad física, sino para mostrar que la resurrección no es un sueño, ni una visión espiritual desencarnada. Él está verdaderamente vivo, en cuerpo y alma. Aunque su cuerpo glorioso ya no está sujeto a las leyes de la física. Con ese gesto cotidiano, Jesús ancla la esperanza cristiana en la tierra firme de lo concreto. Y demuestra que el reino de Dios no destruye la creación, sino que la transforma. La revelación que ilumina la Escritura. Jesús abre la inteligencia de sus discípulos para que comprendan las Escrituras. Porque sin Él, los textos sagrados son un enigma cerrado. La ley, los profetas y los salmos, la totalidad del Antiguo Testamento, apuntaban ya al Mesías sufriente y glorioso. Pero solo con la cruz y la resurrección puede leerse ese designio divino con verdad. Él es la clave hermenéutica. El sentido último. La palabra encarnada que da luz a las palabras escritas. Sin Él, la Biblia es sombra. Con Él, es fuego. La fe como misión urgente. Después de abrirles la mente, Jesús no los invita a quedarse encerrados en la contemplación de su gloria, sino que los lanza a la misión. Ustedes son testigos de esto. No se trata solo de una experiencia íntima y privada, sino de un encargo público. Una responsabilidad que transforma a los discípulos en mensajeros del reino. La fe, cuando es verdadera, se convierte en anuncio. La alegría de haber encontrado al resucitado no puede permanecer muda. El testigo, aquel que ha sido herido por la luz. Ser testigo no es simplemente haber estado presente, sino haber sido transformado por lo que se ha visto. Un testigo no es un mero narrador, sino un marcado por el acontecimiento. Por eso, los discípulos deben llevar en sus cuerpos y en sus corazones la marca de la Pascua. La herida del dolor transformada en amor. El recuerdo del abandono redimido por la presencia viva del Señor. El verdadero testigo es alguien que ha sido herido por la luz. Y ya no puede vivir igual. El resucitado no es un recuerdo,
sino una presencia. El texto deja claro que Jesús no está apareciendo como una figura del pasado, sino como el viviente que actúa en el presente. No es un fantasma. No es un símbolo. No es una memoria consoladora. Él es el Emmanuel Pascual. Dios con nosotros en la carne gloriosa. Vencedor del pecado y de la muerte. Por eso, la Iglesia no celebra un aniversario, sino una presencia viva que da forma a su fe. Sostiene su esperanza y alimenta su caridad. La misericordia que reconstruye la comunidad. La aparición de Jesús en medio del grupo es también un gesto de reconciliación. Él sabe que han huido, que lo han negado, que su fidelidad ha sido débil. Pero su presencia no viene a recordar la traición, sino a reconstruir la comunión. El resucitado no expulsa a nadie, sino que reintegra a todos. La Iglesia nace así no de la perfección de sus miembros, sino de la infinita misericordia del Señor que perdona y llama nuevamente, sin cansarse. La alegría que espera ser compartida. Este Evangelio termina con una certeza. Lo que los discípulos han recibido no es para retenerlo, sino para compartirlo. La alegría pascual no se consume en el alma del creyente, sino que crece al ser transmitida. El mundo necesita testigos de la resurrección que, como ellos, hayan atravesado el miedo, hayan sido tocados por Cristo, y puedan decir, no con teorías, sino con vida. Él vive. Él está aquí. Él me ha salvado. La fe como camino de reconocimiento progresivo. Aunque Jesús está en medio de ellos, su reconocimiento no es inmediato. La fe pascual no nace de un golpe fulminante, sino de una pedagogía paciente, en la que el Señor se revela poco a poco, según la capacidad del corazón de cada discípulo. No hay imposición, sino invitación. No hay violencia, sino apertura. La resurrección, aunque gloriosa, no anula la libertad del hombre, sino que la respeta y la espera. Da un miedo paralizante a la disponibilidad misionera. Cuando el resucitado aparece, los discípulos se paralizan por el miedo. Pero ese temor, tan humano y comprensible, no será su estado final. El Señor los transforma. Lo que comienza como sobresalto, terminará siendo disponibilidad para predicar, para caminar por el mundo, para dar la vida. Esto significa que la resurrección no anula las fragilidades, pero las redime. Lo que fue debilidad, ahora es punto de partida para la gracia. El corazón como sede de la iluminación pascual. Jesús no actúa primero sobre sus pies, sus manos, ni su lengua, sino sobre su entendimiento. Abre su inteligencia, no para que sepan más, sino para que comprendan el sentido de todo lo que han vivido. La Pascua es, entonces, también iluminación. Una luz que nace dentro y que permite leer el mundo con ojos nuevos. Interpretar el pasado. Comprender las pruebas. Y descubrir a Dios incluso en los momentos de mayor oscuridad. La Escritura, reinterpretada desde el crucificado glorioso. La comprensión pascual de las Escrituras no es un saber añadido, sino una relectura total. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Pero eso solo se comprende a la luz de su Pascua.
Él es la figura central. El hilo que une cada promesa, cada profecía, cada historia. Lo que parecía derrota, ahora se revela como victoria. Lo que parecía castigo, ahora se reconoce como redención. Él es el que da unidad a todo lo escrito. El perdón como contenido esencial del anuncio. Jesús no solo los envía como testigos, sino que les confía un mensaje concreto. La conversión y el perdón de los pecados. No los envía a condenar, ni a imponer cargas, sino a abrir caminos de gracia. La primera palabra de la Pascua no es juicio, sino reconciliación. La salvación no se impone, se ofrece. Y el alma humana no debe cargar con el peso de sus pecados, sino que puede alzarse, ligera, sobre las alas del perdón. Una alegría que no niega las heridas. El cuerpo glorioso de Jesús lleva aún las marcas de la crucifixión. No ha sido borrada la historia del dolor, sino transfigurada. Eso es lo que nos enseña la Pascua. Dios no borra el pasado, sino que lo redime. La alegría cristiana no es una negación de la cruz, sino su superación. No consiste en hacer como si el sufrimiento no hubiera existido, sino en ver cómo Dios lo ha transformado en fuente de vida. El resucitado no oculta sus llagas, las muestra. La presencia que sana sin necesidad de palabras. Jesús no ofrece primero explicaciones, ni discursos, sino su presencia misma. Y esa sola presencia tiene un poder sanador. Él está allí, en medio de ellos. Y eso basta para comenzar a reconstruir lo roto. En la vida espiritual, a veces no hacen falta muchas palabras, sino simplemente quedarse junto a Él. Permitir que su mirada nos alcance, que su silencio nos pacifique, y que su presencia nos regenere. Un envío que parte desde Jerusalén. Jesús dice que el anuncio del perdón debe comenzar desde Jerusalén. Esa ciudad que fue testigo de la traición, del juicio injusto, del clamor crucifícalo. Es también la primera en escuchar el anuncio de la salvación. Dios no huye de los lugares donde fue rechazado, sino que vuelve allí con más ternura. Nuestra propia Jerusalén es el lugar del pecado, de la caída, de la negación. Es también el primer sitio donde Cristo quiere resucitar. Una iglesia nacida de la experiencia del resucitado. La comunidad cristiana no nace de una doctrina, ni de una estrategia, sino de un encuentro. Es porque han visto al Señor, porque han tocado su cuerpo resucitado, porque han sentido su paz, que ahora pueden convertirse en iglesia. La resurrección es el fundamento vivo de la comunidad cristiana. Una iglesia que no parte del resucitado no es iglesia. Y una comunidad que no testifica con gozo la vida nueva está desconectada de su fuente. El testimonio como forma de amar al mundo. Cuando los discípulos sean enviados como testigos, no irán a conquistar, ni a imponer, sino a amar. Testimoniar la Pascua no es levantar la voz, sino abrir los brazos. No es señalar el pecado ajeno, sino ofrecer el perdón que uno mismo ha recibido. La misión de la Iglesia no es otra que esta. Amar al mundo desde las llagas de Cristo. Y anunciar que toda tiniebla ha sido ya vencida por la luz del resucitado.
El don de la paz como sello del resucitado. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos, no les reprocha su abandono ni su huida. No les recuerda su cobardía ni su falta de fe, sino que les dice simplemente, la paz esté con ustedes. Esta paz no es solo un saludo convencional, sino el fruto de su victoria pascual. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino que brota del corazón de Dios. Él no nos da la paz cuando lo merecemos, sino cuando más la necesitamos. Es la paz que cura la culpa, la que pacifica la conciencia, la que disuelve el temor. La carne gloriosa, garantía de la redención total. Jesús insiste en que lo toquen, que vean que no es un fantasma, que contemplen sus manos y pies. Su resurrección no es una mera supervivencia espiritual, sino la glorificación de su cuerpo. Esto tiene una profunda implicancia. No solo el alma ha sido redimida, sino también el cuerpo. Nuestra carne, con sus límites y dolores, será también transformada en él. Lo físico no es enemigo del espíritu, sino que será asumido y glorificado por Dios. El alimento compartido como signo de comunión. Jesús pide algo de comer. Come delante de ellos. No porque necesite alimento, sino para mostrar que su presencia es real. Pero ese gesto también remite a la mesa compartida, a la comunión. Comer juntos, en la tradición bíblica, es signo de alianza, de acogida, de vínculo profundo. En la Pascua, Jesús no nos deja solo palabras, sino también gestos concretos. Quiere sentarse con nosotros, entrar en nuestra vida cotidiana, estar presente incluso en lo más simple. La comunidad como espacio de revelación. No es a Pedro solo, ni a Juan, ni a María Magdalena, sino a la comunidad reunida que Jesús se muestra. El resucitado no se revela a solas, sino en el seno de la fraternidad. Porque es allí donde se dan las condiciones del amor, del servicio mutuo, da perdón compartido. Quien busca a Cristo no debe huir del hermano. Y quien quiere experimentar al resucitado debe permanecer en comunión, aunque la comunidad sea imperfecta. El anuncio que surge del asombro. Los discípulos se llenan de una alegría que no cabe en el corazón, de un gozo mezclado con asombro, de una emoción difícil de poner en palabras. Ese es el inicio de la evangelización. No se trata de repetir fórmulas, ni de ofrecer doctrinas frías, sino de compartir el impacto que causa haber encontrado al viviente. Cuando uno ha visto al Señor, el alma no puede permanecer callada. El testimonio no es un deber, es un desborde. El tiempo como lugar de salvación. Jesús no los saca del mundo, ni les promete un cielo inmediato, sino que los envía de nuevo al tiempo, a la historia. Porque es allí donde debe anunciarse la conversión. La fe no es evasión, sino encarnación. Dios se inserta en lo humano, y su salvación toca el presente, lo cotidiano, lo concreto. Cada día, entonces, se convierte en ocasión de Pascua. No hay que esperar milagros extraordinarios, sino abrir los ojos al resucitado que se esconde en lo habitual. El perdón como punto de partida para una vida nueva. No basta con anunciar la resurrección,
Hay que ofrecer también el camino para entrar en ella. Y ese camino se llama perdón. La conversión no es solo renunciar al pecado, sino abrazar la misericordia. El perdón no es un final, sino un inicio. El alma perdonada puede caminar ligera, libre, en paz. La Pascua no es solo un hecho ocurrido en el pasado, sino una realidad que cada persona puede experimentar hoy, en cada reconciliación con Dios. El envío no se posterga, comienza ya. Después de abrir sus mentes, de darles paz, de mostrar sus llagas y compartir el pan. Jesús no les dice, esperen a ser perfectos, sino ustedes son testigos de esto. La misión no se confía a seres extraordinarios, sino a hombres y mujeres heridos, sanados por el amor, sostenidos por la gracia. No hay que aplazar el testimonio. El mundo necesita testigos, no de verdades abstractas, sino del Dios vivo que transforma vidas concretas. La alegría pascual que no se puede guardar. Los discípulos, después de ver a Jesús, ya no pueden permanecer encerrados, aunque aún sienten miedo. La alegría comienza a empujar los muros, a romper el encierro, a abrir caminos. Esta es una de las señales del resucitado. Cuando Él entra en el alma, no la deja tranquila. La mueve, la lanza, la enciende. La Pascua no es solo consuelo, sino impulso. Quien ha encontrado a Cristo vivo, no puede seguir igual. Algo en él arde y necesita comunicarse. Una esperanza que ya no será robada. Antes, su esperanza se había roto. Nosotros esperábamos, decían los de Emaús. Pero ahora, su esperanza está fundada en alguien que venció la muerte. Ya no depende de las circunstancias, ni de que las cosas salgan bien, ni de que el mundo cambie. Ahora su esperanza tiene rostro, tiene voz, tiene llagas gloriosas. La Pascua inaugura una esperanza que no defrauda, porque ya no está basada en lo que podría pasar, sino en lo que ya ha sucedido para siempre. La misión de los testigos del resucitado. La escena culminante de este evangelio no es un cierre, sino una apertura. Jesús ha resucitado, sí, pero no para quedarse como un recuerdo, ni como una experiencia privada que sus discípulos deben guardar con celo. Él se muestra vivo para enviarlos, para que ellos sean los portadores de la novedad que ha cambiado el curso de la historia. Y este envío no es hacia un mundo ideal, sino hacia una humanidad herida, confundida, incrédula. Jesús, el resucitado, no busca publicistas ni propagandistas de eslogans religiosos, sino testigos que hayan sido tocados por sus llagas, que hayan comido con Él, que hayan sido perdonados por Él, que hayan vivido la experiencia de pasar de la oscuridad a la luz. El testimonio de la Pascua no consiste en tener respuestas para todo, sino en irradiar la certeza de que la muerte ha sido vencida, y que el amor tiene la última palabra. El Evangelio termina en un envío porque el resucitado no quiere admiradores, sino discípulos que caminen con Él hacia el mundo. Y esa misión nos incluye a nosotros, aquí y ahora, como parte viva de una historia que no ha concluido, sino que sigue latiendo en cada corazón que se atreve a creer que Él vive. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.